En un imperio dirigido por un empresario cruel y arrogante, una limpiadora lleva a su hija silenciosa al trabajo por pura casualidad. La curiosidad de la niña por un manuscrito misterioso revela un talento lingüístico extraordinario que desafía al propio dueño de la empresa. Lo que parecía una simple provocación se convierte en un choque de mundos, y una verdad olvidada amenaza con derribar siglos de prepotencia. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. El ascensor subió silenciosamente por los 40 pisos del edificio de cristal y acero que dominaba el centro de Madrid. Dentro de él, Carmen García apretaba con fuerza la mano de su hija Sofía, de 12 años, mientras observaba los números digitales cambiar en el panel. Sus dedos temblaban ligeramente, no por el frío del aire acondicionado, sino por la ansiedad que se apoderaba de su pecho. «Mamá, ¿por qué estoy aquí contigo hoy?», preguntó Sofía por tercera vez, ajustándose, la mochila escolar en los hombros. Sus ojos castaños brillaban con curiosidad mientras observaba el lujoso interior del ascensor, con sus paredes espejadas y botones dorados. «Ya te lo expliqué, hija mía. Tu abuela tuvo que ir al Hospital de la Paz para hacerse unos exámenes y no pudo ir a buscarte al colegio hoy. No había nadie más». Carmen suspiró, alisando el uniforme azul que vestía desde hacía 5 años. «Te quedarás muy quietecita mientras trabajo, ¿está bien? No puedes molestar a nadie». Sofía asintió, pero su mente ya estaba en otro lugar. Durante los 12 años de su vida, nunca había pisado un edificio tan imponente. Las historias que su madre contaba sobre su trabajo siempre parecían exageradas. ¿Cómo podía existir un lugar tan diferente al pequeño apartamento donde vivían en el barrio de Vallecas? Las puertas se abrieron en el piso 38, revelando un pasillo de mármol blanco que se extendía como un río congelado. Carmen caminó rápidamente, sus zapatos haciendo eco contra el suelo pulido, mientras Sofía la seguía unos pasos atrás, fascinada por los cuadros en las paredes y por las plantas exóticas que decoraban el ambiente. «Buenos días, señora Carmen», saludó la recepcionista, una mujer joven de cabello rubio perfectamente arreglado. Sus ojos se fijaron en Sofía con una expresión de desaprobación mal disimulada. «El señor Rodrigo no suele permitir visitas durante el horario laboral. Lo sé, pero fue una emergencia. Se quedará conmigo y no estorbará en nada, lo prometo». La voz de Carmen cargaba un tono de súplica que Sofía nunca había escuchado antes. Rodrigo Mendoza, a sus 45 años, era el tipo de hombre que se empeñaba en ser notado incluso cuando estaba solo. Su oficina ocupaba todo el último piso del edificio, con ventanas panorámicas que ofrecían una vista privilegiada de la ciudad. Las paredes estaban decoradas con obras de arte que costaban más de lo que Carmen ganaba en toda una vida, y una estantería de caoba albergaba libros en decenas de idiomas diferentes. Pero lo que más llamaba la atención era el objeto que reposaba en una mesa de cristal en el centro de la sala. Un manuscrito antiguo, con páginas amarillentas por el tiempo y escritas en caracteres que parecían bailar por la superficie del pergamino. Rodrigo lo había comprado en una subasta en Europa hacía 2 años, más como un símbolo de su estatus intelectual que por cualquier interés genuino en su contenido. Sentado en su silla de ruedas italiana, hecha de fibra de carbono y equipada con los más modernos accesorios tecnológicos, Rodrigo revisaba informes financieros cuando Carmen llamó discretamente a la puerta. «Adelante», dijo él sin levantar la vista de los documentos. Su voz tenía ese tono cortante que Carmen conocía bien, el mismo tono que usaba cuando estaba a punto de encontrar defectos en su trabajo. Carmen empujó la puerta lentamente, revelando a Sofía a su lado. El silencio que siguió fue casi palpable. Rodrigo levantó los ojos de los papeles y su expresión cambió de indiferencia a irritación en cuestión de segundos. «¿Qué significa esto?». Su voz tenía el poder de hacer que las personas se encogieran, y Carmen sintió que sus hombros se curvaban automáticamente. «Señor Rodrigo, le pido disculpas,
Mi madre tuvo que ir al hospital y no tenía cómo dejar a Sofía en casa. Es solo por hoy. Ella no molestará en nada. Rodrigo estudió a la niña con la mirada calculadora de quien evalúa una inversión dudosa. Sofía, al contrario de su madre, no mostraba signos de intimidación. Sus ojos recorrían la oficina con genuina admiración, deteniéndose especialmente en el manuscrito sobre la mesa de cristal. «¿Cuántos años tiene?», preguntó Rodrigo, aún observando a Sofía. «12 años, señor. ¿Y por qué no está en el colegio?». «Estuvo en el colegio, pero salió más temprano hoy por una reunión de profesores», respondió Carmen rápidamente, retorciéndose las manos. Rodrigo hizo una pausa, saboreando la incomodidad de la situación. Había algo sobre ejercer poder sobre personas en posición vulnerable que siempre le daba placer. Era un recordatorio constante de su propia superioridad, especialmente después del accidente que lo había dejado confinado a la silla de ruedas 5 años atrás. «¿Sabe quedarse quieta?», preguntó dirigiéndose directamente a Sofía por primera vez. Sofía levantó la barbilla, encontrando su mirada con una confianza que sorprendió incluso a Carmen. «Sí que sé, señor. Pero, ¿puedo hacerle una pregunta?». Rodrigo arqueó una ceja, divertido por la audacia de la niña. «Puedes». «¿Qué libro es ese?». Sofía señaló el manuscrito. «Parece muy antiguo». Una sonrisa cruel se formó en los labios de Rodrigo. Allí estaba la oportunidad perfecta para otra de sus demostraciones de superioridad intelectual. «Eso no es un libro común. Es un manuscrito del siglo XV, escrito en varios idiomas antiguos, algo muy por encima de la comprensión de una niña». «¿Qué idiomas?». La pregunta de Sofía fue hecha con tal sencillez que sonó casi inocente. Carmen tiró suavemente del brazo de su hija. «Sofía, no molestes al señor Rodrigo con preguntas». Pero Rodrigo levantó la mano indicando que Carmen se detuviera. Sus ojos brillaban con una malicia particular. «No, deja que pregunte. Es interesante ver la curiosidad juvenil en acción». Dirigió su silla hasta quedar más cerca de Sofía. «¿Por qué quieres saber sobre los idiomas?». «Porque me gustan los idiomas», respondió Sofía con naturalidad. «Me parece interesante cómo las personas hablan diferente, pero quieren decir cosas parecidas». La risa que salió de la garganta de Rodrigo fue áspera y condescendiente. «Ah, ¿te gustan los idiomas? ¿Y cuántos idiomas conoces?». Sofía vaciló por un momento, mirando a su madre, quien negó con la cabeza discretamente, como si intentara disuadirla de responder. Pero había algo en la expresión burlona de Rodrigo que despertó una determinación inesperada en la niña. «11», dijo ella. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido amortiguado del tráfico, 40 pisos más abajo. Rodrigo miró a Sofía como si ella acabara de afirmar que sabía volar. La carcajada que resonó por la oficina fue tan alta que hizo que Carmen se encogiera aún más. Rodrigo se inclinó hacia adelante en la silla, sujetándose el estómago como si acabara de escuchar el chiste más hilarante de su vida. «11 idiomas», repitió entre risas, limpiando una lágrima que se había formado en el rabillo del ojo. «Carmen, tu hija tiene una imaginación muy fértil. Tal vez deberías considerar clases de teatro en lugar de perder el tiempo con esta fantasía». Sofía no se movió, ni sonrió, ni mostró vergüenza alguna. Simplemente se quedó allí, observando a Rodrigo, con la misma curiosidad con la que había observado el manuscrito. Carmen, por otro lado, sentía que el rostro le ardía de vergüenza. «Sofía, para ya. Pídele disculpas al señor Rodrigo», susurró Carmen, tirando suavemente del brazo de su hija. «Pero mamá, no he mentido», respondió Sofía con calma. «Realmente sé 11 idiomas». Rodrigo se secó las lágrimas y recuperó la compostura, decidiendo aprovechar la situación para una de sus demostraciones favoritas de superioridad intelectual. Era la oportunidad perfecta para dar una lección sobre mentiras y pretensiones a una niña que claramente no conocía su lugar en el mundo. «Está bien pequeña mentirosa», dijo él dirigiendo la silla hacia la estantería de libros. «Vamos a hacer una prueba. Si realmente sabes 11 idiomas,
Debes ser capaz de entender cuando te hable en cada uno de ellos. Carmen sintió que el estómago se le revolvía. Conocía bien esa faceta cruel de Rodrigo, la manera en que humillaba a los empleados en las reuniones, cómo encontraba placer en exponer las limitaciones ajenas. Ahora, su hija sería la próxima víctima. Señor Rodrigo, por favor, es solo una niña. No te preocupes, Carmen, será educativo. Rodrigo sonrió con frialdad y se volvió hacia Sofía. Vamos a empezar fácil. Hello, little girl, do you understand what I'm saying? Sofía inclinó la cabeza ligeramente. Yes, sir. You're asking if I understand English, and I do. But your pronunciation has a slight Spanish accent when you say little. La sonrisa de Rodrigo vaciló por una fracción de segundo. No esperaba que ella notara detalles tan sutiles. Rápidamente se recompuso y cambió a otro idioma. Très bien. Maintenant, pouvez-vous me dire comment vous avez appris le français? J'ai appris avec Madame Dubois, une dame française qui vit dans notre quartier. Elle me donne des leçons gratuites le samedi. Matin, respondió Sofía con fluidez. Elle dit que j'ai une bonne prononciation. La expresión de Rodrigo comenzó a cambiar. Había algo en la fluidez de la niña, en la naturalidad con la que hablaba, que no podía ser fingida. Él conocía el francés desde hacía 20 años y sabía distinguir entre alguien que había memorizado algunas frases y alguien que realmente dominaba el idioma. Hen hao. ¿Ni hui shuo zhong wen ma? Preguntó en mandarín, aumentando la dificultad. Hui de xiansheng, wo gen zhang lao shi xue zhongwen. Ta zai women se chu de tu shu guan jiao ke, respondió Sofía sin dudar y después tradujo al español. Sí, señor. Aprendo chino con el profesor Shang. Él da clases en la biblioteca de nuestra comunidad. Carmen miró a su hija como si la estuviera viendo por primera vez. Sabía que Sofía era inteligente y que pasaba mucho tiempo en la biblioteca, pero nunca se había imaginado que su hija hubiera desarrollado habilidades tan avanzadas. Rodrigo sintió un frío extraño recorrerle la espalda. Había pasado 2 años intentando encontrar a alguien que pudiera al menos identificar algunos de los idiomas del manuscrito. Y ahora, una niña de 12 años estaba demostrando un dominio lingüístico que rivalizaba con el suyo propio. «Давайте попробуем русский», dijo en ruso, con la voz ligeramente menos confiada. «Конечно, сэр. Русский — это язык очень красивый. Я изучаю его с помощью приложения и с помощью господина Александра, который работает в пекарне рядом с нашим домом», respondió Sofía, y luego explicó. «Claro, señor. El ruso es muy hermoso. Estudio con una aplicación y con el señor Alejandro, que trabaja en la panadería cerca de casa». El silencio que siguió fue diferente al anterior. Ya no era el silencio de la burla, sino el silencio del asombro. Rodrigo miró a Sofía con una intensidad nueva, como si estuviera intentando descifrar un enigma. «¿Cómo?» empezó, pero se detuvo, recomponiéndose. «¿Cómo una niña de tu edad aprende tantos idiomas?» Sofía se encogió de hombros con naturalidad. «No es difícil cuando te gusta. Empecé con inglés en el colegio, luego mi madre me llevó a la biblioteca y descubrí que había muchos libros en otras lenguas. La bibliotecaria, doña Mercedes, me presentó a varias personas que vinieron de otros países y viven en nuestro barrio. Les gusta enseñar porque extrañan su hogar. Y las aplicaciones», añadió Carmen, aún procesando todo lo que estaba descubriendo sobre su hija. «Se pasa el día con el móvil. Yo pensaba que solo eran juegos. Algunos son juegos», admitió Sofía. «Pero los juegos, que enseñan idiomas, son más divertidos que los juegos normales». Rodrigo se acercó más. Su curiosidad ahora era genuina. «¿Qué otros idiomas conoces?» «Italiano, alemán, árabe, japonés, latín y...» Sofía vaciló por un momento. «Hebreo antiguo». «¿Hebreo antiguo?» La voz de Rodrigo salió casi como un susurro. «El rabino de la sinagoga cerca de casa me enseña. Dice que es importante conocer las lenguas antiguas para entender cómo se desarrollaron las modernas». Rodrigo miró el manuscrito sobre su mesa, luego de vuelta a Sofía. Una idea imposible comenzó a formarse en su mente. Durante 2 años, diversos expertos habían examinado aquel documento. Lingüistas de renombre,
Profesores universitarios, traductores certificados, todos habían logrado identificar solo fragmentos, lenguas aisladas, pedazos de significado que nunca se conectaban en un todo coherente. «Sofía», dijo él, y por primera vez su voz no cargaba condescendencia. «¿Te gustaría echarle un vistazo a aquel manuscrito?» Carmen dio un paso adelante, alarmada. «Señor Rodrigo, ella no puede tocar nada». «No va a tocarlo, solo mirarlo». Rodrigo dirigió la silla hasta la mesa de cristal. «Ven aquí, Sofía». Sofía se acercó lentamente, con los ojos fijos en el pergamino antiguo. A medida que se acercaba, su expresión cambiaba. Lo que antes era curiosidad casual se transformó en una fascinación intensa. «Esto es increíble», murmuró ella, inclinándose sobre la mesa sin tocar el manuscrito. «Es como si fuera un rompecabezas lingüístico». «¿Qué quieres decir?» «Mire aquí». Sofía señaló una sección sin tocar el papel. «Esta parte está en latín, pero usa la estructura gramatical del griego antiguo. Y aquí», movió el dedo hacia otra área. «Esto parece árabe, pero con algunos caracteres que se parecen más al hebreo». Rodrigo sintió que su corazón se aceleraba. En 2 minutos de observación, aquella niña había identificado patrones que él nunca había percibido, incluso después de 2 años estudiando el documento. «Continúa», dijo él, con la voz tensa por la expectativa. «Es como si quien escribió esto quisiera que solo alguien que conociera muchos idiomas pudiera entender el mensaje completo. Cada idioma cuenta una parte de la historia, pero están todos conectados». Sofía levantó los ojos hacia Rodrigo. «¿Puedo intentar leer algunas partes?» Rodrigo asintió, incapaz de hablar. Sofía comenzó a leer en voz baja, traduciendo a medida que avanzaba. «La verdadera sabiduría no reside en la acumulación de riquezas, sino en la comprensión de que todos los hombres son...» Se detuvo abruptamente, frunciendo el ceño. «¿Qué pasa?», preguntó Rodrigo. «Esta palabra de aquí...» Sofía señaló un símbolo específico. «No logro identificar el idioma. Me resulta familiar, pero...» Varios expertos intentaron descifrar esa parte. Nadie lo logró. Sofía continuó estudiando el manuscrito en silencio durante unos minutos. Rodrigo y Carmen observaban, hipnotizados, mientras la niña movía los ojos por el pergamino como si estuviera leyendo un libro común. «Señor Rodrigo», dijo Sofía finalmente levantando la vista con una expresión extraña. «¿Quién dijo que este manuscrito es del siglo XV?» La pregunta tomó a Rodrigo por sorpresa. «Los expertos que lo autenticaron». «¿Por qué?» Sofía se mordió el labio inferior dubitativa. «Es que algunos de estos símbolos y estructuras lingüísticas que estoy viendo aquí solo fueron documentados mucho después de eso». El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido del teléfono de Rodrigo. Respondió automáticamente, pero sus ojos permanecieron fijos en Sofía. «Señor Mendoza, hablamos del laboratorio de autenticación. Tenemos algunos resultados sobre el manuscrito que nos envió para un análisis adicional. Hay algo que debe saber urgentemente». Rodrigo sujetó el teléfono con fuerza, sintiendo que le sudaban las manos. «¿Qué han descubierto?», preguntó, intentando mantener la voz firme mientras observaba a Sofía, quien seguía estudiando el manuscrito con intensidad creciente. «Señor Mendoza, los resultados de la datación por carbono son inconsistentes con nuestro análisis anterior. El pergamino realmente es del siglo XV, pero la tinta...» La voz del técnico vaciló. «La tinta contiene componentes que solo fueron sintetizados en el siglo XVIII. Es imposible, pero los datos no mienten». «¿Cómo que imposible?». Rodrigo alejó la silla de la mesa, creando espacio entre él y Sofía, como si ella pudiera escuchar la conversación telefónica. Alguien tendría que haber escrito sobre un pergamino auténtico del siglo XV usando tintas que no existían en la época. Pero no hay señales de superposición o alteración. Es como si la tinta y el pergamino tuvieran la misma edad, a pesar de que eso es científicamente imposible. Carmen observó cómo la expresión de Rodrigo cambiaba de la confusión a algo parecido al pánico. Ella no podía escuchar la conversación,
pero percibía que algo estaba profundamente mal. «Hay algo más», continuó el técnico. «Encontramos rastros de un pigmento que corresponde a una fórmula secreta utilizada por solo 3 artistas conocidos en la historia. Todos ellos vivieron en periodos diferentes, separados por siglos. ¿Están seguros de los resultados? Repetimos las pruebas 3 veces, señor. Y hay algo más extraño aún. Sometimos pequeñas muestras del texto a un algoritmo de análisis lingüístico computacional. El programa detectó patrones de escritura que sugieren múltiples autores, pero con un nivel de coordinación imposible para la época». Rodrigo colgó el teléfono lentamente, con las palabras del técnico resonando en su mente. Durante 2 años se había jactado de poseer aquel manuscrito, usándolo como símbolo de su superioridad cultural e intelectual. Ahora descubría que ni siquiera sabía lo que realmente poseía. «Señor Rodrigo», la voz suave de Sofía lo trajo de vuelta al presente. «¿Se encuentra bien?». Él la miró, a esa niña que en pocos minutos había notado inconsistencias que expertos de renombre no lograron detectar en 2 años. «Sofía, dijiste que algunos símbolos de aquí no deberían existir en el siglo XV. ¿Cómo puedes estar tan segura?». Sofía señaló una sección específica del manuscrito. «Este símbolo aquí, por ejemplo, es una variación de un carácter árabe que solo fue documentada después de que los estudios de Al-Jahiz fueran traducidos al latín en el siglo XVI. Y esta estructura gramatical griega», movió el dedo hacia otra zona, «solo apareció en textos después del descubrimiento de ciertos manuscritos bizantinos en el siglo XVII. «¿Has estudiado historia de la lingüística?», preguntó Rodrigo, incrédulo. «No exactamente estudiado, pero cuando aprendes muchos idiomas, acabas aprendiendo sobre cómo cambiaron a lo largo del tiempo. Es como…». Sofía hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. «Es como estudiar la evolución de una familia. Aprendes cuándo aparecieron ciertas características». Carmen escuchaba todo en silencio, sintiendo una mezcla de orgullo y preocupación crecer en su pecho. Siempre supo que Sofía era especial, pero empezaba a darse cuenta de que tal vez no comprendía completamente cuán extraordinaria era realmente su hija. Rodrigo dirigió la silla más cerca del manuscrito, estudiándolo con ojos nuevos. «Sofía, ¿serías capaz de traducir más partes del texto?». «Puedo intentarlo, pero…». Sofía vaciló, mirando a su madre. «Algunas partes son muy complejas. No se trata solo de conocer los idiomas. Se trata de entender el contexto histórico, las referencias culturales, los matices filosóficos. ¿Entiendes de filosofía?». Sofía se sonrojó ligeramente. «Leo algunos libros en la biblioteca. El señor Marcos, que es un profesor jubilado de filosofía, a veces habla conmigo sobre los textos». «¿Marcos?». Rodrigo frunció el ceño. «Marcos Antonelli», explicó Carmen. «Es un profesor italiano que vive en nuestro barrio. Le enseña a Sofía sobre literatura y filosofía los jueves por la tarde». Rodrigo sintió una punzada de algo que no lograba identificar. ¿Envidia? ¿Respeto? Durante décadas, él había acumulado títulos, contratado a los mejores tutores, asistido a las universidades más prestigiosas. Y allí estaba una niña de 12 años que había construido su propia red de mentores en una biblioteca comunitaria de un barrio periférico. «Sofía», dijo él lentamente, «¿te gustaría un desafío?». Carmen dio un paso adelante, alerta. «Señor Rodrigo, ¿qué está pensando?». Si Sofía lograra traducir un porcentaje significativo de este manuscrito, digamos un 80%, yo establecería un programa de becas de estudio para niños talentosos de bajos recursos. El silencio que siguió fue pesado. Carmen miró a su hija, luego a Rodrigo, intentando procesar la propuesta. Sofía, por su parte, estudió el rostro del empresario con la misma intensidad con la que había estudiado el manuscrito. «¿Qué tipo de programa?», preguntó Sofía. «Becas integrales para colegios privados de alto nivel, acceso a tutores especializados, materiales de estudio». Rodrigo hizo una pausa saboreando la sensación de poder que le daba la propuesta. «Pero solo si logras demostrar que puedes hacerlo. ¿Qué afirmas?».
¿Y si no lo logro? Entonces aprenderás una lección valiosa sobre no prometer cosas más allá de tus capacidades. Carmen sintió que la sangre le hervía. Conocía a Rodrigo desde hacía años y sabía que estaba usando a su hija como entretenimiento, preparándola para una humillación pública. Señor Rodrigo, mi hija no es un experimento. No es un experimento, Carmen, es una oportunidad. Rodrigo se dirigió de nuevo a Sofía. ¿Y bien? ¿Aceptas el desafío? Sofía miró el manuscrito, luego a su madre y finalmente de vuelta a Rodrigo. Acepto. Pero tengo condiciones. La audacia de la respuesta sorprendió incluso a Carmen. Rodrigo arqueó una ceja, divertido. ¿Condiciones? ¿Una niña de 12 años me está imponiendo condiciones? Si quiere que haga un trabajo serio, necesito recursos adecuados, dijo Sofía con calma. Acceso a Internet para investigaciones, copias de alta calidad del manuscrito, para que pueda estudiarlo sin dañar el original, y acceso a materiales de referencia especializados. ¿Y algo más? El programa de becas no puede ser solo considerado. Tiene que ser implementado de verdad si logro cumplir mi parte del trato. Rodrigo estudió el rostro determinado de la niña. Había algo en aquellos ojos castaños que lo incomodaba y lo fascinaba al mismo tiempo. Era como si ella pudiera ver a través de sus intenciones, como si comprendiera el juego que él estaba jugando y decidiera jugar bajo sus propias reglas. Está bien, dijo él finalmente. Tendrás todo eso, pero yo elijo el plazo 3 semanas. ¿3 semanas? Exclamó Carmen. Tiene colegio, deberes. 1 mes, contrapropuso Sofía. Y puedo venir aquí todas las tardes después del colegio para trabajar. Todas las tardes. Carmen miró a su hija con preocupación. Sofía, eso es mucho. Mamá, puedo hacerlo. La confianza en la voz de Sofía era absoluta. Rodrigo extendió la mano. Tenemos un trato. Sofía miró la mano extendida durante un largo momento. Entonces, con una madurez que contrastaba extrañamente con su edad, estrechó la mano del empresario. Tenemos un trato, confirmó ella. En aquel momento, ninguno de ellos, ni Rodrigo, ni Carmen, ni Sofía, podía prever las consecuencias de aquel apretón de manos. El manuscrito que reposaba sobre la mesa de cristal guardaba secretos que irían más allá de su origen misterioso. Y Sofía, con su mente brillante y su determinación inquebrantable, estaba a punto de descubrir verdades que cambiarían no solo su propia vida, sino también la de todos a su alrededor. Carmen miró por la ventana panorámica, observando la ciudad extenderse hasta el horizonte. Tenía la extraña sensación de que su hija acababa de dar un paso hacia un mundo del que ella no formaba parte, y por primera vez en mucho tiempo sintió miedo. Rodrigo, por su parte, observaba a Sofía con una mezcla compleja de sentimientos. Había algo sobre aquella niña que desafiaba todo lo que él creía saber sobre inteligencia, clase social y potencial humano. Y mientras una parte de él esperaba ansiosamente ver si ella realmente podía descifrar el manuscrito, otra parte comenzaba a temer lo que ella pudiera descubrir. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era su asistente. «Señor Mendoza, el doctor Harrison, de la Universidad de Oxford, está en la línea. Dice que tiene información urgente sobre el manuscrito medieval que usted posee, algo sobre un descubrimiento que puede cambiar completamente nuestra comprensión del documento». Rodrigo vaciló antes de atender la llamada de Oxford. El día había sido una sucesión de sorpresas desconcertantes y empezaba a cuestionar todo lo que creía saber sobre el manuscrito que tanto apreciaba. Con un movimiento brusco, cogió el teléfono. «Doctor Harrison». «Señor Mendoza, buenas tardes. Lamento molestarlo, pero ha surgido una situación extraordinaria». La voz del académico británico sonaba tensa a través de la línea internacional. «Recibimos una consulta de un coleccionista en Viena sobre un manuscrito prácticamente idéntico al suyo. Las fotografías que nos envió son perturbadoras». «¿Idéntico cómo?». Rodrigo sintió un frío recorrerle la espalda. «No solo similar, señor Mendoza, idéntico, mismo pergamino,
misma tinta, mismo contenido. Incluso las manchas de la edad están en los mismos lugares. Harrison hizo una pausa. El problema es que ese manuscrito está documentado en Viena desde 1847. Tiene procedencia completa, registros históricos detallados. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de la respiración pesada de Rodrigo. Sofía y Carmen observaban cómo su expresión cambiaba de la confusión a algo parecido a la desesperación. «¿Qué está queriendo decir?», preguntó Rodrigo, aunque ya sospechaba la respuesta. «Estoy diciendo que existe al menos un manuscrito falsificado, señor Mendoza, y considerando que el de Viena tiene documentación histórica sólida». Harrison dejó la implicación suspendida en el aire. Rodrigo colgó el teléfono con fuerza excesiva, haciendo que Carmen diera un pequeño salto. 2 años. 2 años exhibiendo aquel manuscrito ante visitantes importantes, usándolo como símbolo de su refinamiento cultural, y ahora descubría que probablemente era dueño de una falsificación sofisticada. «Señor Rodrigo», Sofía se acercó cautelosamente. «¿Ha pasado algo?». Él la miró con una expresión que mezclaba rabia y humillación. «Parece que mi manuscrito podría ser una farsa. ¿Quiere que deje de analizarlo?». «No». La respuesta salió más áspera de lo que pretendía. «Quiero que continúes. Si es una falsificación, quiero saber exactamente cómo se hizo y quién tuvo la audacia de engañarme». Carmen percibió el cambio en el tono de Rodrigo. La fascinación curiosa de los minutos anteriores se había transformado en algo más sombrío. «Señor Rodrigo, tal vez sea mejor dejar esto en manos de los expertos». «Los expertos fueron incompetentes», replicó él con frialdad. «Una niña de 12 años notó inconsistencias que ellos no vieron en 2 años». Sofía sintió el peso de la expectativa y la frustración de Rodrigo recaer sobre sus hombros. Pero en lugar de retroceder, se acercó más al manuscrito. «Si es una falsificación», dijo ella lentamente, «es una falsificación muy extraña». «¿Por qué?». «Porque quien hizo esto sabía más sobre historia lingüística de lo que debería saber. No es solo una copia. Es como si alguien hubiera creado un documento que cuenta una historia específica a través de la evolución del lenguaje». Sofía frunció el ceño, concentrada. «Es casi como si fuera un código». «¿Un código?». «Sí. Cada inconsistencia temporal que encuentro parece intencional, como si las irregularidades formaran parte del mensaje». Rodrigo se acercó más, con el interés renovado a pesar de la humillación. «¿Qué tipo de mensaje?». Sofía estudió el manuscrito durante unos minutos más en silencio. Carmen observaba a su hija trabajar, notando la intensidad con la que se concentraba, como si el resto del mundo hubiera dejado de existir. «¿Puedo hacer algunas anotaciones?», preguntó. «Sofía, necesito mapear los patrones lingüísticos para entender la secuencia». Rodrigo asintió y le proporcionó papel y bolígrafos. Durante la siguiente hora, Sofía trabajó metódicamente, copiando símbolos, haciendo diagramas y conexiones que ni Rodrigo ni Carmen lograban comprender. La tarde estaba oscureciendo cuando finalmente levantó la vista. «He encontrado algo», dijo ella, con la voz cargada de excitación y aprensión. «¿El qué?». «Las inconsistencias temporales siguen un patrón. Cada error corresponde a un periodo histórico específico donde hubo grandes cambios sociales o revoluciones en el pensamiento humano». Sofía señaló sus anotaciones. Renacimiento, Ilustración, Revolución Francesa, movimientos abolicionistas. ¿Y qué con eso? Es como si quien escribió esto estuviera intentando contar la historia de la evolución de la conciencia humana sobre la igualdad y la justicia social. Sofía miró directamente a Rodrigo. Y el mensaje principal no es muy cómodo para alguien en su posición. La honestidad brutal de la observación golpeó a Rodrigo como un puñetazo en el estómago. «Explícate». Sofía vaciló, mirando a su madre como si pidiera permiso para continuar. Carmen asintió sutilmente. «El texto habla sobre cómo el verdadero poder corrompe a las personas, haciéndoles creer que su riqueza y posición
las hacen superiores a los demás. Pero también habla sobre la redención, sobre cómo incluso las personas más perdidas pueden encontrar su camino de vuelta a la humanidad. «Estás interpretando demasiado», dijo Rodrigo con frialdad. «Tal vez. Pero hay una sección aquí». Sofía señaló un área específica, que habla sobre un hombre poderoso que pierde todo aquello que cree que define su valor, su movilidad, su estatus, sus certezas, y solo entonces logra ver la verdad sobre sí mismo. Carmen sintió que el aire se volvía pesado. Conocía la historia de Rodrigo, sabía sobre el accidente que lo había dejado en silla de ruedas 5 años atrás. Ver a su hija hacer referencia inadvertidamente a aquel trauma la hizo temblar de ansiedad. Rodrigo se quedó en silencio por un largo momento, procesando las palabras de Sofía. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de una frialdad peligrosa. «Interesante teoría, pero olvidas algo importante, Sofía». «¿El qué?» «Me necesitas. Tu familia me necesita». Dirigió la silla más cerca de ella, su presencia súbitamente intimidante. «Puedo hacer tu vida mucho mejor o mucho peor, dependiendo de cómo te comportes». Carmen dio un paso adelante, protegiendo instintivamente a su hija. «Señor Rodrigo, Sofía solo está haciendo el trabajo que usted pidió, Ana. El trabajo que pedí era traducción, no psicoanálisis». Rodrigo no quitaba los ojos de Sofía. «¿Quieres continuar con nuestro trato? Entonces concéntrate en los hechos, no en interpretaciones sentimentales». Sofía sostuvo su mirada sin retroceder. «Está bien, pero los hechos son estos. El manuscrito es real, pero no es del siglo XV. Es mucho más reciente, probablemente del siglo XIX. Y quien lo escribió sabía que sería descubierto por alguien específico». «¿Específico cómo?» «Alguien rico, poderoso, arrogante, y que colecciona objetos raros como símbolos de estatus». Sofía hizo una pausa, dejando que las palabras pesaran en el aire. «El documento entero es una trampa». La revelación cayó sobre la oficina como una bomba. Rodrigo miró el manuscrito, luego a Sofía, procesando lentamente las implicaciones de lo que ella había dicho. ¿Una trampa para qué? Para forzar a esa persona a confrontar verdades sobre sí misma que preferiría ignorar. Sofía se levantó, guardando sus anotaciones. Quien escribió esto no quería vender un manuscrito antiguo, quería enviar un mensaje. ¿Y crees que ese mensaje era para mí? No lo sé, pero alguien pasó mucho tiempo y esfuerzo creando algo que solo podría ser descifrado por una mente específica, en circunstancias muy específicas. Sofía miró alrededor de la lujosa oficina, luego de vuelta a Rodrigo. «Y aquí estamos nosotros». En ese momento, el teléfono sonó de nuevo. Rodrigo respondió con impaciencia, pero su expresión cambió rápidamente a medida que escuchaba la voz al otro lado de la línea. «Señor Mendoza, habla Antonio del Archivo Municipal. Usted pidió que investigáramos la procedencia del manuscrito que compró hace 2 años». La voz del hombre sonaba nerviosa. «Encontramos algo muy extraño en los registros de la subasta. El vendedor usó documentos falsos. En realidad, esa persona ni siquiera existe». Rodrigo sintió que el mundo giraba a su alrededor, como que no existe. El nombre, la dirección, la casa de subastas, todo falso. Es como si alguien hubiera creado una identidad completa solo para venderle ese manuscrito específico a usted. Antonio hizo una pausa. «Hay algo más. Logramos rastrear el dinero de la transacción. Fue depositado en una cuenta que se cerró inmediatamente y los fondos fueron transferidos a una fundación benéfica que trabaja con educación en comunidades desfavorecidas». El teléfono se le resbaló de la mano a Rodrigo, cayendo al suelo con un golpe seco. Sofía y Carmen observaban, conmocionadas, mientras él intentaba procesar la información. Alguien había orquestado elaboradamente que él comprara aquel manuscrito. Alguien había estudiado sus hábitos, sus intereses, su psicología, y había creado una trampa perfecta que solo se activaría cuando la persona adecuada, una niña con habilidades lingüísticas extraordinarias, apareciera para descifrarla. «Señor Rodrigo», Sofía se acercó cautelosamente.
Hay algo más que necesito decirle sobre el manuscrito. Él levantó los ojos hacia ella, temiendo otra revelación. He encontrado una dedicatoria escondida. Está escrita en una tinta que solo se hace visible bajo un determinado ángulo de luz. Sofía señaló una sección que parecía en blanco y menciona su nombre. Las palabras de Sofía resonaron en la oficina como una sentencia final. Rodrigo sintió que le temblaban las manos mientras miraba la sección aparentemente en blanco del manuscrito. Durante 2 años había observado esa zona vacía decenas de veces, sin imaginar nunca que contenía un mensaje oculto dirigido específicamente a él. «Muéstramelo», dijo él, con la voz ronca. Sofía cogió el manuscrito delicadamente y lo posicionó cerca de la ventana, ajustando el ángulo hasta que la luz del final de la tarde incidiera de forma específica sobre el pergamino. Gradualmente, como por arte de magia, palabras empezaron a aparecer en la superficie aparentemente virgen. «Para Rodrigo Mendoza», leyó Sofía lentamente. «Aquel que perdió su humanidad cuando perdió la capacidad de caminar entre sus iguales». Carmen se cubrió la boca con las manos, horrorizada por la crueldad del mensaje. Rodrigo, por su parte, se quedó pálido como el papel. La referencia al accidente que lo había dejado en silla de ruedas era inequívoca e imposible de ignorar. «Continúa», susurró él. «Si estas palabras han llegado a tus ojos, es porque finalmente has encontrado a alguien capaz de ver más allá de las barreras que tú mismo construiste». La niña que traduce estas líneas no es un accidente. Ella es tu espejo. Muestra lo que podrías haber sido si hubieras elegido la humildad en lugar de la arrogancia. Sofía dejó de leer, mirando a Rodrigo con una mezcla de compasión y preocupación. «Señor Rodrigo, tal vez no debería continuar». «Continúa», ordenó él con una voz cargada de una intensidad peligrosa. «Te has convertido en prisionero no de tu silla, sino de tu propia amargura. Construiste un imperio de cristal y acero para esconderte del mundo, pero olvidaste que las paredes de cristal permiten que todos vean la oscuridad que cargas dentro de ti». Sofía vaciló de nuevo. «Hay más, pero léelo todo». Carmen se acercó a su hija, poniendo una mano protectora en su hombro. Podía sentir la tensión emanando de Rodrigo como olas de calor. Sofía respiró hondo antes de continuar. «Esta niña que traduce mis palabras creció en la pobreza, pero floreció en la sabiduría. Tú creciste en la abundancia, pero te marchitaste en la ignorancia emocional. Ella aprendió idiomas para conectarse con el mundo. Tú los aprendiste para separarte de él. Ella ve igualdad donde tú ves jerarquía. Ella ve oportunidad donde tú ves amenaza». «¿Quién escribió esto?». La pregunta salió como un rugido. «¿Quién tuvo la audacia de estudiarme, de juzgarme, de crear toda esta farsa elaborada?». Sofía continuó leyendo, ignorando la explosión. «Si te estás preguntando quién soy, la respuesta está más cerca de lo que imaginas. Soy alguien que observó tu transformación de cerca, que vio cómo te convertiste en prisionero de tu propio dolor y decidiste convertirlo en crueldad». Rodrigo se pasó las manos por el rostro, intentando procesar la enormidad de la situación. Alguien cercano a él había orquestado toda aquella elaborada lección de humildad. Alguien que conocía detalles íntimos de su vida, de su personalidad, de sus debilidades. «Hay más», dijo Sofía suavemente. «No quiero oír más». «Pero es importante», insistió ella. «La última parte es diferente». A pesar de sí mismo, Rodrigo asintió para que ella continuara. «Pero este no es un mensaje de condena, Rodrigo. Es un mensaje de esperanza. La niña que lee estas palabras no ha venido para exponer tus fallas, sino para mostrar tu potencial perdido. Si logras ver en ella no una amenaza a tu estatus, sino una oportunidad de redención, tal vez aún puedas encontrar al hombre que solías ser». El silencio que siguió fue roto solo por el sonido del tráfico lejano. Rodrigo miraba fijamente el manuscrito, como si pudiera encontrar respuestas entre líneas. «¿Quién más tiene acceso a mi oficina?», preguntó finalmente, dirigiéndose a Carmen. «¿Señor?».
Carmen pareció confundida por la pregunta. ¿Quién más trabaja en este piso? ¿Quién podría haber estudiado mi rutina, mis hábitos, mi personalidad? Carmen pensó por un momento. Bueno, está el equipo de limpieza, los de seguridad, su asistente personal, el personal de mantenimiento. Nombres, demandó él. Quiero nombres. Señor Rodrigo, interrumpió Sofía suavemente. Tal vez la identidad de la persona no sea lo más importante. Ahora, ¿cómo que no es importante? Rodrigo se volvió hacia ella con los ojos brillando de rabia. Alguien me ha tomado por idiota, me ha humillado, ha creado una farsa elaborada a mis expensas y tú crees que no es importante descubrir quién fue. Es que... Sofía vaciló eligiendo las palabras con cuidado. La persona que escribió esto claramente se preocupa por lo que te pase. No se hizo por crueldad, se hizo por... amor. ¿Amor? Rodrigo rió amargamente. ¿A esto lo llamas amor? Mi abuela siempre dice que a veces las personas que más amamos son aquellas que tienen el valor de decirnos verdades que no queremos oír, explicó Sofía. Quien hizo esto gastó mucho tiempo, dinero y esfuerzo para crear algo que pudiera llegarte de una forma que las simples palabras no lograrían. Carmen observaba a su hija hablar con una madurez que la sorprendía constantemente. A los 12 años, Sofía mostraba una comprensión de la naturaleza humana que muchos adultos nunca llegaban a desarrollar. Además, continuó Sofía, hay algo más en el manuscrito. Una parte que habla sobre el futuro, no sobre el pasado. ¿Qué tipo de futuro? Habla sobre un programa, una iniciativa que tú podrías crear. No solo becas de estudio, sino algo mayor. Un sistema que identifique a niños como yo en comunidades desfavorecidas y les dé acceso no solo a la educación formal, sino a mentores, recursos, oportunidades reales. Rodrigo frunció el ceño. ¿Cómo puede haber algo sobre un programa futuro en un manuscrito que supuestamente fue escrito en el siglo pasado? Porque, dijo Sofía lentamente, creo que quien escribió esto te conoce muy bien. Conoce tus capacidades, tus conexiones, tu potencial para marcar la diferencia. Y creía que harías lo correcto si fueras debidamente motivado. ¿Motivado o manipulado? ¿Hay diferencia? La pregunta tomó a Rodrigo desprevenido. Durante 5 años, desde el accidente, se había concentrado exclusivamente en ejercer control sobre otros, en demostrar poder a través de la manipulación y la intimidación. La idea de ser él mismo manipulado, y para un propósito aparentemente noble, era simultáneamente humillante y perturbadora. «Señor Rodrigo», dijo Carmen dubitativamente, «tal vez deberíamos irnos. Ha sido un día muy largo y...» «No». Rodrigo levantó la mano. «Sofía, dijiste que puedes traducir el 80% del manuscrito. Quiero que lo hagas, pero no en 3 semanas o un mes. Lo quiero en 1 semana». «¿1 semana?» protestó. «Carmen, eso es imposible. Tiene colegio, tiene que dormir. Puede venir aquí todas las mañanas antes de clase y todas las tardes después. Yo le proporcionaré todo lo que necesite, equipos, materiales, incluso tutores si es necesario». Rodrigo miró directamente a Sofía. «Pero quiero saberlo todo. Cada palabra, cada implicación, cada mensaje oculto en este documento». Sofía estudió su rostro, viendo algo que no había notado antes. Debajo de la rabia y la humillación había una curiosidad genuina, casi desesperada. Como si él necesitara entender no solo el manuscrito, sino a sí mismo. «Está bien», dijo ella, «pero necesito una cosa además de los materiales». «¿El qué?» «Necesito que me cuente sobre el accidente». La solicitud golpeó a Rodrigo como una descarga eléctrica. ¿Por qué demonios necesitas saber sobre eso? Porque hay referencias en el manuscrito que solo cobran sentido si entiendo su contexto personal. No tiene que ser ahora, pero en algún momento durante esta semana necesito saber qué pasó realmente con usted. Rodrigo se quedó en silencio durante un largo momento, luchando con la idea de exponer su vulnerabilidad ante una niña de 12 años. Finalmente,
asintió con renuencia. «Mañana», dijo él. «Venid mañana por la mañana y empezamos». Cuando Carmen y Sofía finalmente salieron de la oficina, Rodrigo se quedó solo con el manuscrito. Lentamente, dirigió la silla hacia la ventana y miró la ciudad que se extendía bajo él. Durante 5 años, se había sentido como un dios observando desde su trono de cristal y acero. Ahora, por primera vez, se sentía pequeño. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su asistente. «Señor Mendoza, hay una mujer aquí abajo que insiste en hablar con usted. Dice que es sobre el manuscrito y que usted querrá escuchar lo que tiene que decir». «¿Nombre?» «Elena Vázquez. Es una profesora jubilada y dice que conoce la identidad de la persona que creó el manuscrito». Rodrigo sintió que su corazón se aceleraba. «Dile que suba». Mientras esperaba a que llegara el ascensor, Rodrigo miró una vez más el manuscrito. En aquel momento, se dio cuenta de que había una sección más de texto oculto que aún no había sido revelada. Y esta vez, las palabras que aparecieron bajo la luz le hicieron cuestionar todo lo que creía saber sobre su propia vida. «El accidente no fue solo un accidente, Rodrigo, y tú siempre lo has sabido». Elena Vázquez tenía unos 60 años, el cabello canoso recogido en un moño impecable y unos ojos que parecían cargar con el peso de muchos secretos. Cuando entró en la oficina de Rodrigo, su presencia llenó la estancia de una forma que pocos lograban. Había algo en su postura que sugería autoridad intelectual, pero también una tristeza profunda. «Señor Mendoza», dijo ella, con una voz cargada de un acento que mezclaba varios orígenes. «Gracias por recibirme». Rodrigo la estudió cuidadosamente. Había algo familiar en su rostro, pero no lograba identificar qué. Dijo que conoce a la persona que creó el manuscrito. «Así es, muy bien, de hecho». Elena se acercó a la mesa donde reposaba el documento, con los ojos llenándose de lágrimas. «Porque fui yo quien lo creó». El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo la miró con una expresión que mezclaba el choque y una furia creciente. «Usted, yo». Elena tocó delicadamente el borde del manuscrito. «Pasé 3 años preparando este proyecto, estudiándote, comprendiendo tus patrones, tu psicología, esperando a la persona adecuada para descifrarlo». «¿Por qué?». La pregunta salió como un rugido. «¿Por qué demonios haría algo así?». Elena suspiró profundamente antes de responder. «Porque eras mi hijo, Rodrigo, y vi cómo te transformabas en un extraño». El mundo pareció detenerse. Rodrigo miró a Elena con los ojos muy abiertos, procesando lentamente las palabras que acababa de escuchar. «Eso es imposible. Mi madre murió hace 15 años. Elena Vázquez no es mi nombre real. Es el nombre que adopté cuando fingí mi propia partida». Se acercó más, y Rodrigo pudo ver similitudes en la forma de los ojos, en la línea de la mandíbula. «Mi nombre real es Elena Mendoza». «No». Rodrigo sacudió la cabeza violentamente. «No, esto es una farsa. Mi madre murió en un accidente de tráfico. Yo estuve en el funeral». «Estuviste en el funeral de una mujer que murió en un accidente, sí. Pero no era yo. Necesitaba desaparecer, Rodrigo. Necesitaba salir de tu vida para que pudieras encontrar tu propio camino». Elena acercó una silla y se sentó frente a él. «Pero cuando supe de tu accidente hace 5 años, cuando vi cómo reaccionaste, cómo te cerraste al mundo, supe que había cometido un error terrible». Rodrigo sentía como si el suelo se estuviera desintegrando bajo él. Durante 15 años, había cargado con la culpa por la supuesta muerte de su madre. Había usado ese dolor para justificar su amargura creciente. «¿Dejaste que pensara que estabas muerta durante 15 años?» Su voz temblaba por una mezcla de dolor y rabia. «Me estaba muriendo, Rodrigo. No físicamente, sino emocionalmente. Viéndote volverte cada vez más frío, más calculador, más cruel con las personas a tu alrededor». Elena se limpió una lágrima. «No eras así de niño. Eras amable, curioso. Te preocupabas por los demás. ¿Y pensaste que fingir tu propia muerte sería la solución? Pensé que sin mi presencia constante,
te verías forzado a encontrar tu propia humanidad, pero en lugar de eso, te volviste peor. Elena miró alrededor de la lujosa oficina. Construiste este imperio de soledad y usaste tu poder para heredar a otros. Rodrigo se pasó las manos por la cara, intentando procesar la enormidad de la revelación. ¿Y el manuscrito? ¿Por qué crear esta farsa tan elaborada? Porque las palabras directas nunca funcionaron contigo. Siempre fuiste terco. Necesitabas descubrir las cosas por tu cuenta para creer realmente en ellas. Elena sonrió tristemente. ¿Recuerdas cuando eras niño cómo te encantaban los rompecabezas? Siempre decías que las mejores verdades eran aquellas que tenías que trabajar para encontrar. Eso no justifica lo que hiciste. No, no lo justifica. Pero cuando supe que te habías vuelto aún más amargo después del accidente, cuando descubrí cómo tratabas a tus empleados, cómo habías perdido completamente la capacidad de empatía, supe que necesitaba hacer algo drástico. Rodrigo sintió una ola de náuseas. ¿Y Sofía? ¿También orquestaste su encuentro conmigo? No exactamente. Conocía a Carmen, sabía que tenía una hija extraordinaria, pero no planeé que vinieran hoy. Eso fue el destino, tal vez, o suerte. Elena miró el manuscrito. Pero cuando supe que una niña había descifrado en una tarde lo que los expertos no lograron en 2 años, supe que era hora de revelarme. ¿Cómo conoces a Carmen? Elena vaciló por un momento. Ella cuidó de mí durante un tiempo, hace unos años, cuando yo estaba pasando por dificultades. Es una mujer extraordinaria, con una hija aún más extraordinaria. Rodrigo recordó las palabras de Sofía sobre que el accidente no había sido realmente un accidente. El manuscrito decía que mi accidente no fue accidental. ¿Qué significa eso? El rostro de Elena se endureció. Significa que descubrí cosas sobre aquel día que nunca supiste, sobre por qué estabas en aquella carretera específica, a aquella hora específica. Explícate. ¿Recuerdas por qué estabas conduciendo hacia la finca de los Castillo aquel domingo? Rodrigo frunció el ceño. Había un problema con el contrato de arrendamiento. Tenía que resolverlo personalmente. No había ningún problema, Rodrigo. Alguien falsificó documentos para hacerte creer que tenías que ir allí urgentemente. Elena se levantó y caminó hacia la ventana. Pasé 2 años investigando. Contraté a investigadores privados, rastreé cada llamada, cada documento. ¿Quién haría algo así? Marcos Castillo. El nombre golpeó a Rodrigo como un rayo. Marcos había sido su socio más cercano en aquella época, alguien en quien confiaba plenamente. ¿Marcos? Pero, ¿por qué? Porque habías descubierto que estaba desviando fondos de la empresa. El día antes del accidente, dijiste que ibas a confrontarlo el lunes. Elena se giró para enfrentar a su hijo. No podía dejar que eso sucediera. Rodrigo sintió que el mundo giraba a su alrededor. Durante 5 años, había culpado al destino, a la mala suerte, a su propia imprudencia por el accidente que cambió su vida. Nunca imaginó que pudiera haber sido orquestado deliberadamente. ¿Cómo descubriste todo eso? Después de saber del accidente empecé a sospechar. Marcos asumió el control de la empresa muy rápidamente. Hizo cambios que solo le beneficiaban a él. Así que contraté ayuda profesional. Elena volvió a sentarse. Tengo todas las pruebas, Rodrigo. Documentos, grabaciones, evidencias suficientes para destruir a Marcos completamente. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no estabas listo para escucharlo? Estabas consumido por la rabia, por la amargura. Si hubieras sabido la verdad en aquel entonces, habrías usado esa información para volverte aún más cruel, más vengativo. Elena sujetó las manos de su hijo. Necesitaba que encontraras tu humanidad primero, antes de darte las armas para destruir a otro ser humano. Rodrigo retiró las manos, aún procesando la traición. ¿Y ahora? Ahora que sé la verdad. Ahora la elección es tuya. Puedes usar esa información para destruir a Marcos. Puedes buscar venganza. Puedes dejar que eso alimente aún más tu oscuridad. Elena hizo una pausa. O puedes usar esa verdad
para liberarte finalmente del pasado. ¿Cómo que liberarme? Perdonando. La palabra cayó entre ellos como una piedra en aguas estancadas. Rodrigo miró a su madre como si ella hubiera sugerido algo físicamente imposible. ¿Perdonar? Ese hombre destruyó mi vida. Tu vida solo está destruida si tú lo permites. Elena se levantó de nuevo. Rodrigo, eres multimillonario. Tienes una empresa de éxito, recursos ilimitados, influencia que podría cambiar miles de vidas. Tu silla de ruedas no cambió nada de eso. Lo cambió todo. Solo cambió tu perspectiva, y tal vez eso no haya sido completamente malo. Elena señaló el manuscrito. Antes del accidente, te estabas volviendo exactamente como Marcos, codicioso, corrupto, dispuesto a pasar por encima de cualquiera para conseguir lo que querías. El accidente te obligó a detenerte, a reconsiderar. Me obligó a volverme amargo y cruel. Eso fue una elección tuya, no una consecuencia inevitable. Elena se dirigió a la puerta. Voy a dejar que proceses todo esto, pero mañana, cuando Sofía venga a traducir el resto del manuscrito, encontrará algo que cambiará tu perspectiva sobre las elecciones y las consecuencias. ¿Qué más hay en el manuscrito? La historia de un hombre que tuvo una segunda oportunidad de hacer las cosas de otra manera y lo que eligió hacer con esa oportunidad. Elena se detuvo en la puerta. Sofía es esa segunda oportunidad, Rodrigo. No la desperdicies. Después de que ella se fuera, Rodrigo se quedó solo en la oficina, que de repente parecía más pequeña, menos imponente. Miró el manuscrito y ya no vio un símbolo de su sofisticación, sino un espejo cruel que reflejaba todas sus fallas. Sonó su teléfono. Era Carmen. «¿Señor Rodrigo? Disculpe que le moleste, pero Sofía está muy preocupada. Dice que sintió que algo terrible iba a pasar cuando nos fuimos hoy. ¿Está todo bien?» Rodrigo miró por la ventana hacia la ciudad iluminada abajo. «Carmen, necesito preguntarte una cosa. ¿Alguna vez cuidaste de una mujer llamada Elena Vázquez?» El silencio al otro lado de la línea fue demasiado largo para ser casual. «Carmen, señor Rodrigo, yo sí cuidé de ella, pero ¿cómo lo sabe?» «Estuvo aquí hoy. Dijo que conoce a Sofía». «Oh, no». La voz de Mina. Carmen salió como un susurro aterrorizado. «Señor Rodrigo, puedo explicarlo. Yo no sabía. Cuando ella me contó quién era realmente, prometí no decir nunca nada». «¿Quién es ella realmente, Carmen?» «Su madre, señor. Elena es su madre». La confirmación, aunque esperada, golpeó a Rodrigo con fuerza renovada. «¿Desde hace cuánto tiempo lo sabes?» «3 años. Apareció en el hospital donde yo trabajaba como cuidadora, muy enferma, muy triste. Dijo que había cometido el mayor error de su vida y que necesitaba encontrar una forma de arreglarlo». Carmen hizo una pausa. «Señor Rodrigo, ella nunca dejó de quererlo. Todo lo que hizo fue por amor». Rodrigo colgó el teléfono y se quedó solo con sus pensamientos. Fuera, la ciudad continuaba su danza nocturna de luces y movimiento, pero dentro de la oficina, el tiempo parecía haberse detenido. Miró de nuevo el manuscrito y se dio cuenta de que había más texto apareciendo bajo la luz nocturna que entraba por las ventanas. Palabras que no estaban allí antes, como si el documento estuviera revelando sus secretos gradualmente. La verdadera medida de un hombre no es lo que hace cuando tiene poder, sino lo que hace cuando descubre que su poder fue construido sobre mentiras. Rodrigo pasó la noche en vela, con las revelaciones sobre Elena y el accidente girando en su mente. Cuando Carmen y Sofía llegaron por la mañana, lo encontraron todavía con la ropa del día anterior y con ojeras profundas. «Carmen», dijo él con voz ronca, «sabías que Sofía sería capaz de descifrar el manuscrito, ¿verdad?» Carmen bajó la mirada. «Elena me pidió que estuviera atenta a las oportunidades. Cuando el colegio canceló las clases ayer, parecía que el destino estaba conspirando. Elena quería que usted descubriera la verdad por su cuenta», explicó Sofía. Carmen no conocía los detalles. Sofía se acercó al manuscrito. «Ahora que sé la verdad,
Entiendo por qué el texto me parecía tan personal. Elena investigó mucho más allá de su personalidad. Hay referencias en el manuscrito sobre una niña de las lenguas nacida de la humildad. ¿Ella sabía de ti desde el principio? No específicamente sobre mí, pero sabía que niños como yo existen en las comunidades desfavorecidas y apostó a que uno de esos niños entraría en su vida. Sofía comenzó a traducir las secciones finales del manuscrito. Aquí habla sobre Marcos Castillo. Se está muriendo de cáncer de páncreas. Tiene una hija de 15 años que no sabe nada de lo que hizo su padre. Rodrigo sintió el peso de la complejidad moral. Exponer a Marcos significaría destruir a una adolescente inocente. Elena quiere que usted tenga toda la información antes de decidir, continuó Sofía leyendo. La cuestión no es si tienes derecho a la venganza, lo tienes. La cuestión es qué tipo de hombre eliges ser. Carmen le entregó una carta de Elena. Rodrigo, si decides confrontar a Marcos, te apoyaré. Si decides perdonarlo, también te apoyaré. Te quiero, hijo, siempre te he querido. ¿El programa de becas? Dijo Rodrigo finalmente. Vamos a implementarlo, no como un trato, sino porque es lo correcto. ¿Y Marcos? Iré a visitarlo, para hacer las paces con el pasado. Sofía sonrió por primera vez. ¿Cómo puede una niña de 12 años tener más sabiduría que un hombre de 45? Tal vez porque aún no he aprendido que debería tener miedo de ser amable. Sonó su teléfono. Era su asistente. «Señor Mendoza, Marcos Castillo está en la línea. Dice que necesita hablar urgentemente sobre algo que pasó hace 5 años». Rodrigo vaciló antes de responder. Durante 5 años había fantaseado con este momento. Pero, ahora conociendo la verdad sobre Marcos, todo era diferente. «Pásame la llamada», dijo finalmente. La voz que salió del teléfono era irreconocible, débil y rota. «Rodrigo, gracias por atenderme. Me estoy muriendo. Cáncer de páncreas. Los médicos dicen que me quedan pocos meses. Lo lamento». «No, no lo lamentas. Y no deberías». Marcos hizo una pausa laboriosa. «Rodrigo, necesito decirte algo sobre el accidente. Yo causé aquel accidente. Fue mi culpa». Incluso esperándolo, escuchar la confesión golpeó a Rodrigo de forma devastadora. «Habías descubierto que yo estaba desviando fondos. Cuando dijiste que querías revisar los contratos, supe que estaba acabado». Marcos empezó a llorar. «Falsifiqué un problema en la finca de los Castillo para ganar tiempo. Y permitiste que condujera hasta allí sabiendo las condiciones de la carretera». «Sí, y no pasa un día sin que me odie por ello». Marcos sollozaba. «Mi hija Isabela me visita todos los días. Me mira con tanto amor. Necesito que sepas que lo siento mucho». Rodrigo miró el manuscrito, recordando las palabras sobre el perdón. «Marcos, ¿dónde estás?» «Hospital Clínico San Carlos, habitación 412. Iré a verte». En el hospital, Rodrigo encontró a Marcos esquelético en la cama, al lado de una adolescente que le sujetaba la mano. «Papá, tienes visita», dijo Isabela alegremente. «Usted debe de ser uno de los amigos de papá». Marcos abrió los ojos, viendo a Rodrigo con terror y alivio. «Isabela, este es Rodrigo Mendoza». Isabela se levantó entusiasmada. «Papá habla de usted a veces». Después de que ella saliera a buscar café, los 2 hombres se quedaron solos. «Rodrigo, no esperaba que vinieras realmente». «Ni yo». Rodrigo se acercó. «Marcos, ¿cuánto tiempo llevas sufriendo por esto?» «Desde el momento en que supe que te habías hecho daño. Intenté convencerme de que fue un accidente, pero sabía la verdad. Y después, ¿por qué nunca dijiste nada?» «Cobardía». Marcos se giró para mirar a Rodrigo. «Y cuando vi cómo cambiaste, me convencí de que contártelo solo lo empeoraría todo». «Marcos», Rodrigo le tendió la mano. «Te perdono». Las lágrimas de Marcos fueron como una presa rompiéndose. «Gracias, gracias. El accidente cambió mi vida, sí, pero las elecciones que hice después fueron mías. Tú eres responsable del accidente. Yo soy responsable de en quién me convertí».
Rodrigo permaneció en el hospital 2 horas, hablando con Marcos e Isabela. Cuando se despidió, había paz en su pecho. Al salir, sonó su teléfono. Era Sofía. «¿Señor Rodrigo? ¿Cómo fue la conversación?» Inesperada. «Sofía, mañana empezamos oficialmente el programa de becas, y tú me vas a ayudar a diseñarlo. Y primero, necesito hacer una llamada». «¿A quién?» «A mi madre». Pero cuando llegó a casa, Elena no respondía. En su lugar, escuchó un mensaje. «Rodrigo, si estás escuchando esto, has elegido el camino de la compasión. Estoy orgullosa, pero ahora necesito decirte una última verdad que lo cambiará todo. Ven a buscarme mañana al lugar donde solíamos alimentar a los patos en el retiro. Hay algo que tienes que ver». Rodrigo miró el manuscrito y se dio cuenta de una sección final que Sofía no había mencionado. Y las palabras que leyó hicieron que su mundo temblara. «Sofía no es solo una niña talentosa que apareció por casualidad en tu vida, Rodrigo. Ella es tu hermana». Rodrigo no pudo procesar las palabras. Las releyó 3 veces, esperando que tuvieran sentido. «Sofía es tu hermana». Era imposible. Sofía tenía 12 años, él 45. A la mañana siguiente, encontró a Elena en el Parque del Retiro, donde solían alimentar a los patos. «Tienes que explicarme lo de Sofía». Elena suspiró. «Sofía es mi hija, Rodrigo, tu hermana por parte de madre». «¿Cómo?» «Después de que fingí mi muerte, estuve perdida durante años. Conocí a un hombre, me quedé embarazada, pero él me abandonó. Carmen estaba pasando por su propia tragedia. Había perdido un bebé. Cuando nos conocimos, ella se ofreció a ayudar. ¿Y Carmen?» «Decidimos criar a Sofía juntas. Carmen sería legalmente la madre, pero yo ayudaría. Sofía fue especial desde que nació. Había una inteligencia extraordinaria». «¿Cuánto tiempo planeabais ocultarlo?» «Para siempre, inicialmente. Pero cuando Sofía empezó a demostrar habilidades tan avanzadas, me di cuenta de que ella podría ser la clave para llegar a ti. Usaste a mi propia hermana para manipularme. No, creé oportunidades. Lo que pasó después fue genuino». «¿Sabe Carmen que Sofía es mi hermana?» «No, Carmen cree que Sofía es hija del hombre que me abandonó». «¿Qué verdad?» Elena respiró profundamente. «Sofía es hija de Ricardo Mendoza, tu padre». «Eso es imposible. Papá murió cuando yo tenía 10 años». «Ricardo no murió, Rodrigo. Él me abandonó». Elena tembló. «Cuando tenías 10 años, descubrí que tenía otra familia. Cuando lo confronté, dijo que nos iba a dejar. Me dijiste que había muerto, porque era más fácil para un niño creer que su padre había muerto que saber que había elegido abandonarlo. Pero Ricardo nunca se fue del todo. Años después, cuando yo estaba desesperada, reapareció. Y Sofía es el resultado de ese reencuentro, tu hermana por parte de madre y padre. ¿Dónde está él ahora? Murió hace 2 años. Nunca supo de Sofía». «¿Sofía sabe algo?» «Nada. Y tú tienes que decidir qué hacer con esa información». El teléfono de Rodrigo sonó. Era Carmen, en pánico. «Sofía ha desaparecido. Salió temprano y dejó una nota diciendo que necesitaba descubrir verdades por su cuenta». Rodrigo sintió que se le helaba la sangre. «Sofía debe de estar buscando pruebas». «Los documentos», dijo Elena. «Tengo una caja con todas las partidas originales en trasteros seguros, en la calle de las Palmeras, unidad 247. Corrieron al depósito y encontraron la puerta abierta. Sofía estaba sentada en el suelo, rodeada de papeles, sosteniendo una partida de nacimiento y una foto. Cuando los vio, levantó la vista con devastación y tristeza. «Hola, hermano», dijo con voz rota. «O debería llamarle señor Rodrigo». El silencio en el depósito era ensordecedor. Sofía estaba rodeada de papeles que contaban su verdadera historia. Rodrigo y Elena permanecieron en la entrada, paralizados. «Sofía», empezó Elena, pero la niña levantó la mano. «Dejadme entender esto primero». Su voz era firme. Sofía levantó la partida. «Madre, Elena Mendoza. Padre, Ricardo Mendoza.
los mismos nombres del manuscrito familiar que se le cayó en la oficina. Sostuvo una foto. Esta muestra a Ricardo, a Elena y a un niño que claramente es usted de pequeño. El parecido entre nosotros es innegable. Elena se arrodilló. Cariño, sé que debes de estar confundida y dolida. Confundida, sí. Dolida. Sofía lo consideró. Sí, pero no de la forma que imagináis. ¿Cómo que no? Rodrigo se acercó. Estoy dolida porque pensasteis que no era lo suficientemente fuerte para lidiar con la verdad, porque mientras le estaba ayudando a descubrir quién es usted realmente, vosotros escondíais quién soy yo. Sofía, solo queríamos protegerte, dijo Elena. ¿Protegerme de qué? ¿De saber que tengo un hermano que puede darme oportunidades? ¿De descubrir que mi madre biológica se sacrificó para darme una vida mejor? Sofía se levantó. ¿O protegerme de saber que Carmen me ha querido incondicionalmente durante 12 años? La perspectiva de Sofía los sorprendió. Esperaban rabia y devastación. Encontraron una aceptación madura. La familia no es solo cuestión de sangre. Carmen me crió, me amó. Elena me dio la vida y a Rodrigo. Rodrigo me mostró que las personas pueden cambiar. Sofía sonrió. No he perdido nada. He ganado más familia. Sofía, siento mucho todo esto, dijo Rodrigo con lágrimas en los ojos. Usted no sabía que yo existía hasta hace unos días, y cuando lo descubrió, cambió completamente su vida. Sofía le cogió la mano. Eso no es algo por lo que pedir perdón. Ahora tenemos que descubrir cómo seguir adelante. Primero vamos a contárselo todo a Carmen. Segundo, implementaremos el programa de becas no solo para que hagas las paces con el pasado, sino porque hay cientos de niños como yo que necesitan oportunidades. ¿Y tercero? Preguntó Elena. Tercero, vamos a ser una familia. Extraña, complicada, pero una familia de verdad. 2 horas después, estaban reunidos en el apartamento de Carmen. La conversación fue difícil, pero algo hermoso emergió. Carmen abrazó a Elena. Gracias por dejarme ser su madre cuando más lo necesitaba. Elena sujetó las manos de Carmen. Gracias por querer a mi hija mejor de lo que yo jamás podría haberlo hecho. Ahora vamos a hablar del programa de becas, dijo Sofía. Planearon juntos la Fundación Isabela Sofía, nombrada en honor a las 2 niñas que mostraron a Rodrigo el poder de la juventud. El programa ofrecería mentoría, apoyo familiar y una comunidad de respaldo. Quiero que Carmen sea la directora, dijo Sofía. Ella entiende cómo apoyar a los niños que necesitan oportunidades. Tú criaste a Sofía. Esa es la única cualificación que importa, asintió Rodrigo. 6 meses después, la fundación se había convertido en realidad. 50 niños fueron seleccionados, cada uno emparejado con otro para el aprendizaje mutuo de idiomas y culturas. Sofía seguía viviendo con Carmen, pero pasaba los fines de semana con Rodrigo. Elena había resucitado oficialmente y trabajaba como coordinadora educativa. Marcos había fallecido en paz. Isabela, la primera beneficiaria de la fundación, estudiaba en un colegio internacional y mantenía un blog inspirador. El manuscrito fue donado a la Biblioteca Nacional de España, convirtiéndose en un caso de estudio sobre reconciliación y narrativa curativa. Una tarde de septiembre, Sofía apareció en la oficina de Rodrigo. Hermano, ¿puedo hacerte una pregunta? Siempre. ¿Te arrepientes de haberte perdido 12 años de mi vida? No me arrepiento, Sofía. Si las cosas hubieran sido diferentes, puede que no me hubiera convertido en quien necesitaba ser para ser tu hermano, y tú podrías no haber tenido a Carmen como madre. Entonces, ¿crees que todo pasó por una razón? Creo que a veces la vida nos rompe para que podamos aprender a reconectarnos de formas más bellas. Rodrigo sonrió. Y que las mejores historias son aquellas donde las personas se encuentran cuando más se necesitan. Sofía se dirigió a la ventana. ¿Sabes qué más he aprendido? Que el perdón no es olvidar lo que pasó. Es elegir escribir un final diferente para la historia. Rodrigo se puso al lado de su hermana, observando la ciudad. Sofía, gracias. ¿Por qué?
por salvarme de mí mismo, por mostrarme que nunca es demasiado tarde para ser quien deberías haber sido. Sofía estrechó la mano de su hermano. Ha sido un placer, hermano. Y por primera vez, Rodrigo se sintió verdaderamente en casa, no en la lujosa oficina, sino en presencia de las personas a las que había aprendido a amar más que a sí mismo. La historia que comenzó con aislamiento y amargura terminaba con conexión y esperanza. 50 niños con talento estaban descubriendo que sus sueños no tenían límites, porque una niña extraordinaria había encontrado el camino hacia el corazón de su hermano perdido. El manuscrito cumplió su propósito, reunir a una familia fragmentada y crear una nueva familia mucho más grande. Rodrigo comprendió que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la profundidad de las conexiones humanas que elegimos cultivar. El viaje de un hombre amargo a un hermano amoroso estaba completo, pero la historia que escribirían juntos sería aún más bella. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Rodrigo, Sofía y Elena haya tocado vuestro corazón. Si te emocionaste con la sabiduría de Sofía al transformar la vida de su hermano y con la valentía de Elena al orquestar esta reconexión familiar, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta historia. Todos los días traemos historias intensas como esta que revelan el lado más profundo del alma humana, mostrando que la verdadera riqueza está en los lazos que construimos, en la capacidad de perdonar y en la generosidad de usar nuestros recursos para transformar otras vidas. Te esperamos en el próximo episodio con otra narrativa que moverá tus emociones y te hará reflexionar sobre los valores que realmente importan en la vida.